Bienvenida al querido amigo Julio Chilin, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y de The Cuban American Voice, que por cierto ha escrito un trabajo, un texto, ahora que estamos en periodo, digamos, de no solo revisar la historia pasada, la historia republicana, sino proyectar el futuro. Y Julio ha escrito un extraordinario texto que se titula La Constitución de 1940, el puente democrático de Cuba. Me voy a meter en esa hondura, no solo desde el punto de vista legal, sino también político. Julio, te doy la bienvenida aquí a La Resistencia. Saludos, Miguel. Un placer acompañarte. Te doy las gracias por la invitación. Julio, antes de entrar en tu texto, ¿cuál es tu opinión sobre la convocatoria, yo diría al vapor, del Partido Comunista de Cuba de convocar a un pleno extraordinario para mañana? Hay muchas opiniones, algunos dicen que sí, que el régimen lo que va a tratar es de ratificar, pulir, refrendar la suerte de, en teoría, reformas económicas esta que anunció Díaz-Canel el viernes pasado. Es decir, ese es el anuncio oficial. Y otros dicen que podrían haber cambios en la cúpula partidista, no gubernamental, porque esto es el pleno del Partido Comunista. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Estamos viendo, Miguel, una ofensiva de la estrategia de la dictadura cubana para la supervivencia. Recordemos que lo de Irán supuestamente ya se resolvió, está próximamente a resolverse, y el presidente Trump pues ya había anunciado numerosas veces públicamente que después de Irán vendría Cuba. Entonces hay una percepción dentro de las estructuras dictatorial, y esto yo creo que tiene una base para tenerla, y es que los Estados Unidos se pueden engatusar con modificaciones al modelo económico. O sea, ellos ven en el modelo chino, vietnamita y el putinismo como muestras de esperanza en cuanto a que los Estados Unidos pueda convivir con un régimen dictatorial leninista y con una economía medianamente, o sea, modificada, pero por supuesto estructurada para beneficiar los actores existentes. Yo creo que lo más parecido, y en esto podemos reflexionar sobre lo que ya hemos visto en mi percepción verse, y eso es una transición hacia el putinismo, una versión ligera, o sea, los MIPIMES, esta clase nueva que está surgiendo, la nueva clase de Milo Vangilas, o sea, donde estamos viendo los familiares de los más allegados, en efecto, beneficiarse del poder dictatorial para adquirir una riqueza y un estándar de vida, acceso al crédito y siempre la utilización del peso de la dictadura castrista. Entonces, esa transición están buscando, transición dictatorial, me refiero, quiero estar claro, Ujú. eh, busca tener un peso dentro de el gobierno de los Estados Unidos, para ver si se puede convencer al presidente Trump. Y claro, aquí hay una pelea con la postura de Marco Rubio, y eso es que se puede llegar a un entendimiento donde en Cuba puede haber mayores espacios con parámetros claros si el modelo económico se modifica un poco, si se logra acomodar, permitir inversión de los cubanos Extranjera. fuera del territorio nacional. Yo creo que todo esto está encaminado a esto que viene. También en el mes pasado, Miguel, vimos un incremento de la compra de alimentos de Cuba hacia los Estados Unidos. Y este fue el mismo patrón que vimos cuando buscaban el acercamiento con la administración de Barack Obama. O sea, es como una tentación de decir, mira lo que les podemos, somos un mercado medianamente atractivo, podemos ser socios. O sea, eso es lo que busca el abandono de
los inversionistas españoles, canadienses, propiedades que siguen estando en Cuba. Ahora, bajo Gaesa netamente, pues dentro de ese gran paquete, a nivel privado, probablemente ellos quisieran que la Hilton y otras cadenas administraran esos hoteles. Yo creo que esa es la campaña que van a estar llevando a cabo. Eso no quiere decir que los Estados Unidos va a creer esa opción, pero esto es lo que me parece a mí se va a llevar a cabo mañana. Y siempre tenemos que entender una cosa, Miguel, y recordar que de nada vale todos los pronunciamientos, incluso todas las aperturas o liberalizaciones en el sector económico, porque históricamente hemos visto el patrón de revertir lo que han anunciado, de modo de que lo que dicen mañana y pondrían en práctica en un mes, 2 meses, puede ser revertido en cualquier momento. Entonces eso, el patrón histórico nos deja ver eso, pero esto es, repito, una ofensiva tocando esa fibra de que Cuba podría ser un imán para la inversión de estadounidenses y cubano-estadounidenses. No, es muy buen punto el que señala, sobre todo cuando en Europa ya no le va tan bien. Primero, ha señalado Julio el retiro de Iberoestar, de Meliá y de otras, de Envíos Cuba, también con sede en Mallorca, me parece. Y vemos que en el Parlamento Europeo este jueves se van a votar 7 resoluciones sobre el tema cubano, incluyendo una resolución que pide directamente que cese cualquier ayuda humanitaria, estos 2.000 millones de euros que llevan tiempo debatiendo y dando vuelta, y también por otra parte que Cuba y las empresas cubanas, por eso el Oscar Pérez Oliva Fraga, el sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, estuvo en España la semana pasada, porque pueden enfrentar una demanda de hasta 500 millones de dólares por el tema del incumplimiento de contrato. Es decir, ya los minoritarios, entonces se le puede ir cerrando el cuadro acá y dicen, bueno, ¿a quién tenemos que apelar ahora? A eso que tú acabas de señalar. Sí. Yo no sé tu impresión, Julio, yo no creo que en Estados Unidos esa carnada envenenada alguien la compre. No sé cuál es tu opinión al respecto. Yo quiero pensar eso, Miguel, pero aquí estamos presenciando el fin del modelo económico, político que la dictadura cubana elaboró a raíz de la caída del comunismo soviético, que terminó oficialmente el 5 de junio, o sea, tras la orden ejecutiva del presidente Trump el 1 de mayo, la orden 14404, que en efecto dio el plazo hasta el 5 de junio, y hemos visto la estampida de empresas, algunas de ellas que llevaban décadas de cómplices con el régimen castrista. Entonces, ahora tienen que reinventar otro modelo, tienen que reinventar ante la gravedad de la situación, y pienso que no hay una posición monolítica dentro del gobierno de los Estados Unidos. Lo que predomina, por supuesto, este modelo que ha diseñado el secretario Rubio, secretario de Estado Rubio, y que el presidente da todo la indicación de que está en esa corriente. Pero, por ejemplo, ya a nivel personal, no creo, por ejemplo, que el vicepresidente, tomando en cuenta que públicamente nunca ha emitido pronunciamientos consistentes contra la dictadura cubana, ni contra las sanciones contra la dictadura cubana, no creo que él abrazaría, por ejemplo, una vía armada. Por supuesto, él no se va a divorciar y va a mantener la línea, porque él necesita el beneplácito del presidente Trump para 2028 en la contienda republicana. Pero por el momento esto es, predomina el ala que pide un cambio de régimen político. El problema es que el comunismo cubano no va a pactar su salida. Entonces, eso, tú estás convencido de eso. Ellos no van a pactar. Yo estoy convencido de eso. Yo también, yo me sumo a tu idea. Ellos pactan lo que sea, pero
el poder político tiene que quedarse ahí. Yo hasta me atrevo a decir que ellos estarían dispuestos a tolerar ciertos partidos, pero eso es irrelevante. China tiene como 8 partidos políticos, Corea del Norte también tiene partidos políticos, o sea, Vietnam. correcto, correcto. O sea, que esto en lo simbólico, ¿no es verdad? En lo simbólico no podría, o sea, darles el espacio para decir, mira, tenemos eso. Ellos estarían dispuestos a hacer eso, pero lo que no van a estar dispuestos a hacer es salir del poder, ni van a iniciar ningún tipo de investigación contra crímenes de lesa humanidad cometidos. Eso no lo van a tolerar. ¿Presos políticos? ¿Tú los ves liberando presos políticos? Ellos lo podrían hacer porque eh, el presidio político cubano para la dictadura siempre ha sido mercancía de cambio. Ya. O sea, es más, me atrevo a decir que la razón por la cual no han empezado a soltar presos es porque ellos saben que eso es un tesoro muy valorado para ellos en Ujú. cuanto a dejar en libertad, y ahí se encontrarían todo un coro de líderes del occidente que van a decir, mira, esto es una señal de buena fe, el cambio viene de verdad. Eso puede ser seguido por algún movimiento en la estructura política, con alguien que está ahora en las sombras, con menos influencia. Todo este cambio cosmético para dejar que el reloj continúe. Recordemos una cosa muy importante, Miguel. En los Estados Unidos se vive en democracia, y la democracia tiene un reloj que marca el juego. Y entonces, cuando se termine la presidencia de Donald Trump, eh, pues si en el mejor de los casos estaríamos hablando de Marco Rubio o J.D. Vance. Con Marco Rubio yo estaría confiado que él fuera a seguir esta política en el evento de que aceptaran algún tipo de acuerdo, pacto medio nubeloso, que busca la adquisición de tiempo, pero no estoy seguro que J.D. Vance, eh, quien considero que tiene muchas cualidades, pero en cuanto a relaciones exteriores, no creo que tiene el compromiso. Lo hemos visto en sus pronunciamientos, por ejemplo, sobre la invasión rusa a Ucrania. O De sea, él no acuerdo. ha sido uno de los mayores personas que han apoyado la ayuda a Ucrania, que es una ayuda necesaria, porque que es una clara agresión de Rusia. Entonces eso me dice lo que yo necesito saber de él para tener temor. Por supuesto, en el evento que fuera un candidato del Partido Demócrata, ni hablar de eso. Entonces, el catrismo está apostando para eso, de que esto puede ser revertido, y esto tendría impactos, Miguel, también en lo que está ocurriendo en Venezuela, porque si no se logra producir un cambio de régimen en Cuba, el chavismo simplemente pudiera, después de haberse enriquecido y facilitado por las aperturas económicas que los Estados Unidos ha colocado básicamente sobre la mesa del chavismo en Venezuela, pues los castristas volverían con la salida de Trump, o con un gobierno de Vance que no va a tomar el mismo interés en América Latina. O sea, por eso el producir un cambio de régimen en Cuba es esencial, y yo no veo eso ocurriendo sin algún tipo de movimiento bélico o una seria amenaza de que eso fuera a ocurrir. Me tengo que ir a una pausa, Julio, y para terminar este tema y entrar de lleno en el artículo tuyo, que entrando en la primera línea define cuál es el contenido desde tu perspectiva de por qué la Constitución del 40 es el puente democrático en el cambio en Cuba. Vamos y regresamos con el politólogo Julio Schilling.